Cordial saludo. En este video presentaré los temas vistos durante el corte de la materia física mecánica y mecánica termodinámica, presentado por quien les habla, Luis Eduardo García, de la ficha 51112. Objetivos generales. Primero, destacar una explicación clara y detallada de los conceptos de energía cinética y potencial, destacando sus definiciones, fórmulas y ejemplos relevantes. Segundo, demostrar la relación entre la energía cinética y potencial mediante ejemplos prácticos y un experimento casero, promoviendo así una comprensión profunda de estos conceptos fundamentales en la física. Introducción. Bienvenidos a este video educativo sobre energía cinética y potencial. En este fascinante viaje por el mundo de la física exploraremos dos conceptos fundamentales que nos ayudan a entender cómo el universo funciona y cómo interactuamos con él a diario: la energía cinética y la energía potencial. Sustentación del mapa conceptual. Dinámica y termodinámica. Aquí veremos varios temas en mapas conceptuales explicando: primero, cantidades físicas; segundo, vectores; tercero, cinemática; cuarto, fuerzas, dinámica y estática; quinto, trabajo, potencia y energía; sexto, sistema de partículas, cuerpo rígido, colisiones; séptimo, fluidos; octavo, termodinámicas. Esos son los mapas conceptuales que vamos a ver a continuación. Empecemos. Cantidades físicas. Sistema de unidades de medida. Inglés. Sistemas de unidades de medidas que se utilizan principalmente en países angloparlantes, con unidades como pulgadas, libras y grados Fahrenheit. Sistema internacional, o su sigla SI. Sistema de unidades de medida adoptado a nivel internacional, basado en 7 unidades fundamentales, y entre ellas está como el metro, el kilogramo y el segundo. Gráficos. Tipo de gráficos: representaciones visuales de datos, como gráficos de barras, gráficos de líneas, gráficos circulares que ayudan a visualizar y analizar información. Laboratorios. Equipos: conjuntos de instrumentos y herramientas utilizados en el ámbito científico para llevar a cabo experimentos y análisis de datos, como microscopios, balanzas y espectrómetros. Método científico. Observación. Etapas del método científico donde se recompilan datos y se realizan mediciones para obtener información sobre un fenómeno. Hipótesis. La proposición tentativa que explica un fenómeno observado y que puede ser sometida a prueba mediante experimentación. Experimentación. Proceso en el cual se diseñan y realizan experimentos controlados para poner a prueba una hipótesis y obtener datos cuantitativos y cualitativos. Análisis de datos. Evaluación y procesamiento de los datos obtenidos durante la experimentación, utilizando técnicas estadísticas y herramientas de análisis. Y conclusiones: es la interpretación de los resultados obtenidos a partir de la experimentación, que permiten confirmar y refutar la hipótesis planteada y generar nuevas preguntas de investigación. Vectores. Magnitudes escalares. Son cantidades que solo tienen magnitud sin dirección específica, como la masa, la temperatura y el tiempo. Magnitudes vectoriales. Son cantidades que tienen tanto magnitud como dirección, como la velocidad, la fuerza y el desplazamiento. Módulo de un vector. Es el valor numérico que representa la magnitud de un vector, calculado utilizando la norma o la longitud de un vector. Sistema de referencia. Marco de referencia utilizado para describir la posición y el movimiento de un objeto, como sistemas de coordenadas cartesianas o polares.
Operaciones con vectores. Suma de vectores. Combinación de vectores para encontrar un vector resultante que puede ser calculado utilizando métodos gráficos o algebraicos. Resta de vectores. Operación que implica encontrar las diferencias entre los vectores, lo que puede ser útil para calcular desplazamientos relativos. Producto escalar y producto vectorial. Son operaciones que involucran la combinación de vectores para obtener un nuevo vector o un escalar, con diferentes propiedades y aplicaciones. Laboratorios. Los experimentos son actividades realizadas en laboratorios para estudiar y aplicar conceptos relacionados con vectores como la medición de la fuerza y el análisis de movimiento. Cinemática. Movimiento rectilíneo uniforme, con sus siglas MRU. Es el movimiento en línea recta con velocidad constante a lo largo del tiempo. El movimiento rectilíneo uniformemente variado, en sus siglas MRU y V. Es el movimiento en línea recta con aceleración constante, lo que resulta en cambios uniformes en la velocidad a lo largo del tiempo. Caída libre y lanzamiento vertical. Ese movimiento de un objeto bajo la influencia exclusiva de la gravedad, ya sea cayendo hacia abajo o lanzado verticalmente hacia arriba. Lanzamiento horizontal. Movimiento de un objeto que se desplaza horizontalmente con una velocidad constante mientras está sujeto a la gravedad en la dirección vertical. Movimiento parabólico. Es movimiento de un objeto que sigue una trayectoria curva similar a una parábola debido a la combinación de movimientos horizontal y vertical. Movimiento circular uniforme. Es el movimiento de un objeto que se mueve en un círculo con la velocidad constante, manteniendo una distancia constante en el centro del círculo. En laboratorio. Actividades realizadas en laboratorios para estudiar y aplicar conceptos relacionados con cinemática, como la medición de las velocidades y aceleraciones, así como la observación de trayectorias de movimiento. Fuerzas, dinámica y estática. Fuerzas e interacciones. Una fuerza es una acción que puede cambiar el estado de movimiento de un objeto o su forma. Fuerzas conservativas y no conservativas. Las fuerzas conservativas son aquellas que realizan un trabajo independiente del camino, mientras que las fuerzas no conservativas realizan trabajo dependiente del camino. Fuerzas elásticas. Son fuerzas que surgen debido a la deformación elástica de un cuerpo, como la tensión de una cuerda o la comprensión de un resorte. Fuerzas gravitatorias. Es la fuerza de atracción entre dos cuerpos debido a su masa, descritas por la ley de la gravitación universal de Newton. Las leyes de Newton. Primera ley. Ley de la inercia, que establece que un objeto permanecerá en reposo o en movimiento rectilíneo uniforme a menos que actúe sobre él una fuerza externa. Segunda ley de Newton. Es la ley fundamental de la dinámica, que establece que la fuerza neta aplicada a un objeto es igual al producto de su masa y su aceleración. Tercera ley. La ley de acción y reacción, que establece que por cada acción hay una reacción de igual magnitud, pero en dirección opuesta. Diagramas de cuerpo libre. Son representaciones gráficas de un cuerpo en el que se muestran todas las fuerzas que actúan sobre él, permitiendo analizar su movimiento o equilibrio. Trabajos de fuerza. Es trabajo realizado por una fuerza sobre un objeto, calculado como el producto escalar de la fuerza y el desplazamiento del objeto en la dirección de la fuerza.
cuerpos en reposo. Son objetos que no experimentan un cambio en su estado de movimiento, es decir, permanecen en reposo o en movimiento rectilíneo uniforme. Cuerpos en movimiento. Son objetos que experimentan un cambio en su estado de movimiento, ya sea en velocidad o dirección, debido a la acción de la fuerza. Trabajo, potencia y energía. Trabajo. La cantidad de energía transferida a un objeto cuando una fuerza actúa sobre él y lo desplaza en la dirección de la fuerza. Potencia. La rapidez con la que se realiza el trabajo, calculada como la cantidad de trabajo realizado por unidad de tiempo. Energía. La capacidad de un sistema para realizar trabajo, manifestada en varias formas como energía cinética, energía potencial y otras formas de energía. Energía cinética. Es la energía asociada al movimiento de un objeto, calculada como la mitad del producto de su masa y el cuadrado de su velocidad. Energía potencial elástica. La energía almacenada en un objeto es la energía almacenada en un objeto debido a su deformación elástica, como la energía almacenada de un resorte comprimido o estirado. La energía potencial gravitatoria es la energía asociada a la posición de un objeto de un campo gravitatorio, calculada como el producto de la masa del objeto, la aceleración debido a la gravedad y su altura sobre el punto de referencia. Energía mecánica es la suma de energía cinética y la energía potencial de un sistema que se conserva en ausencia de fuerzas no conservativas como la fricción. Sistema de partículas, cuerpo rígido, colisiones. Descripción de un sistema de partículas. Es el conjunto de partículas que interactúan entre sí y con su entorno, pudiendo ser tratadas como un solo sistema para analizar su movimiento y comportamiento. Centro de masas, fuerzas interiores y exteriores. Es el punto medio de un sistema de partículas o cuerpo rígido donde se concentra toda su masa. Las fuerzas internas no afectan el movimiento del centro de masas, mientras que las fuerzas externas sí lo hacen. Cuerpo rígido. Es objeto cuyas dimensiones y forma no cambian con el tiempo, por lo que todas sus partículas mantienen posiciones relativas y fijas. Torque. Es la medida de la tendencia de una fuerza que hace que un objeto rote alrededor de su eje, calculado como el producto vectorial de la fuerza y el vector de posición desde el eje de rotación. Traslación y rotación de un cuerpo rígido. Son movimientos de un cuerpo rígido que se desplaza en línea recta, traslación, y o gira alrededor de su eje, que es rotación. Desplazamiento, velocidad, aceleración angulares. Medidas angulares que describen el movimiento rotacional de un cuerpo rígido, análogas al desplazamiento, velocidad y aceleración lineales en el movimiento translacional. Movimiento lineal e impulso. El producto de la masa de un objeto y su velocidad se llama momento lineal. No es movimiento, es momento. Mientras que el cambio en el momento lineal se denomina impulso, que es causado por la fuerza durante un intervalo de tiempo. Conservación del momento lineal. El principio físico que establece que en un sistema cerrado sin fuerza externa, el momento lineal total antes y después de una interacción permanece constante. Choques. Son interacciones entre objetos que resultan en cambios en sus momentos lineales, pudiendo ser elásticos, que conservan energía cinética, o inelásticos. Parte de la energía cinética se transforma en otras formas de energía. Choques elásticos. Son colisiones entre objetos en las que la energía cinética total del sistema se conserva antes y después de la colisión. Y choques
Inelásticos son colisiones entre objetos en la que parte de la energía cinética se transforma en otras formas de energía como calor o deformación durante la colisión. Fluidos. Fluido en equilibrio. Es el estado en el que las fuerzas de presión ejercidas por un fluido se equilibran, lo que resulta en un sistema fluido que no tiene movimiento. Presión de un fluido. La fuerza ejercida por un fluido por unidad de área, calculada como la fuerza perpendicular dividida por el área sobre la cual actúa. Principio de Pascal. Es el principio que establece que la presión aplicada en un punto de un fluido se transmite sin cambios en todas las direcciones, afectando a todo el fluido por igual. Principio de Arquímedes. Es el principio que establece que un cuerpo sumergido en un fluido experimenta una fuerza hacia arriba, conocida como el empuje, igual al peso del fluido desplazado por el cuerpo. Empuje. Es la fuerza hacia arriba experimentada por un cuerpo sumergido en un fluido igual al peso del fluido desplazado por el cuerpo, como lo establece el principio de Arquímedes. Principio de continuidad. Es el principio que establece que para un fluido en movimiento, la velocidad del fluido es inversamente proporcional al área de la sección transversal del flujo. Principio de Bernoulli. Es el principio que establece que en un flujo de fluido, la suma de la energía cinética, la energía potencial y la presión es constante a lo largo de una corriente de fluido sin fricción y sin transferencia de energía. Termodinámica. Temperatura, equilibrio térmico. La temperatura es una medida de la energía cinética promedio de las partículas en un sistema. El equilibrio térmico se alcanza cuando dos objetos entran en contacto y alcanzan la misma temperatura. Escalas de temperatura: Celsius, Fahrenheit, Kelvin. Son diferentes sistemas de medición de temperatura, siendo Celsius y Kelvin la escala más utilizada en la ciencia. Calor específico. Es la cantidad de calor requerida para elevar la temperatura de una unidad de masa de una sustancia en una unidad de temperatura. Cambio de fase y calor latente. Es el proceso en el que una sustancia cambia de una fase a otra, como sólidos a líquidos o líquidos a gas, y el calor latente es la cantidad de calor necesaria para cambiar la fase de una unidad de masa de una sustancia sin cambiar su temperatura. Ecuaciones de estado. Son relaciones matemáticas que describen las propiedades de un sistema termodinámico, como la ecuación de estado, el gas ideal. Energía interna y la primera ley de la termodinámica. Se dice que la energía interna de un sistema es la suma de todas las formas de energía de sus partículas. La primera ley de la termodinámica establece que la energía total de un sistema cerrado permanece constante y se puede cambiar mediante transferencia de calor o trabajo. Tipos de procesos termodinámicos. Son procesos como isobáricos, isocóricos, isotérmicos y adiabáticos que describen cómo cambian las variables de estado de un sistema termodinámico. Máquinas térmicas. Son dispositivos que convierten energía térmica en trabajo mecánico, como motores de combustión interna y turbinas de vapor. Refrigeradores. Son dispositivos que transfieren calor de un lugar a otro y enfriando el lugar de interés, como sistemas de refrigeración domésticos y aires acondicionados. La segunda ley de la termodinámica establece que es imposible que el calor fluya de un cuerpo de menor temperatura
a uno de mayor temperatura sin la adición de trabajo externo. Y el ciclo de Carnot es ciclo termodinámico reversible que opera entre dos fuentes de calor a diferentes temperaturas y es el ciclo más eficiente posible. Sustentación de la infografía. Explorando la energía. Cinética y potencial. Introducción. La energía es una propiedad fundamental en la naturaleza que se manifiesta de diversas formas. Dos formas importantes de energía son la energía cinética y la energía potencial. En esta infografía exploraremos qué son y cómo se relacionan estas dos formas de energía. ¿Qué es la energía? Es la capacidad de un sistema para realizar trabajo y se presenta en diversas formas, como energía cinética, que está relacionada con el movimiento, y la energía potencial, que es almacenada en un sistema debido a su posición o estado. Es fundamental en todos los procesos físicos y químicos. La energía cinética está asociada al movimiento de un objeto y se calcula utilizando la fórmula E cinética igual a un medio multiplicado por m por v al cuadrado, donde m es la masa del objeto y v es la velocidad del objeto. La energía potencial. La energía potencial está almacenada en un objeto debido a su posición o estado. Hay dos formas principales de energía potencial. Uno, que es la energía potencial gravitatoria, que está dada por la fórmula E potencial igual a m por g por h, donde m es la masa del objeto, g es la aceleración debido a la gravedad y h es la altura del objeto sobre un punto de referencia. La energía potencial elástica, que es la segunda, está dada por la fórmula E potencial igual a un medio multiplicado por K por X al cuadrado, donde K es la constante elástica del resorte, X es la deformación del resorte donde su posición de equilibrio, desde su posición de equilibrio. La relación entre energía cinética y potencial están relacionadas entre sí. Cuando un objeto se mueve, su energía cinética aumenta, mientras que su energía potencial disminuye, y viceversa. En conclusión, la energía cinética y la energía potencial son conceptos fundamentales en física que nos ayudan a comprender el mundo que nos rodea. Su comprensión nos permite explicar una amplia gama de fenómenos, desde el movimiento de los cuerpos hasta la caída de objetos. Experimento práctico. Materiales a utilizar. Primero, una cuerda. Segundo, un objeto pesado, puede ser una piedra, una bola o cualquier objeto que pese. Tercero, un soporte para la cuerda, puede ser una silla, una barra o incluso con nuestras mismas manos podemos hacer un tipo de soporte para la cuerda. Bueno, en estos momentos, como se pueden dar cuenta, tengo un objeto, sí, que es una barra, bueno, un palo, coloqué yo como barra para sostener lo que es la cuerda, y el objeto es un objeto pesado. Sí, en este momento vamos a hacer la explicación de la energía cinética y la energía potencial. En estos momentos tengo el objeto en donde se encuentra en su máxima energía potencial. La energía potencial, en el momento que yo lo tengo acá, ¿sí? Está ejerciendo su máxima energía potencial, y cuando yo lo suelto empieza a actuar la energía cinética. ¿Sí? Al momento en que este queda de esta forma, tiene su máxima energía cinética, a que se encuentra pues en el punto cero. Cuando yo lo suelto, la energía cinética aumenta, si es el máximo punto en esta parte, aumenta, pero a la vez disminuye por otras fuerzas, ya sea la fuerza gravitatoria o el rozamiento del aire. ¿Sí? Si no hubiera estas fuerzas, mantendría desde un punto que es el punto A el punto B. ¿Sí?
Entonces este sería el movimiento, ahí está en la máxima energía potencial. Cuando lo suelto, se pueden dar cuenta, lo tengo aquí en el máximo, casi llega al punto. Pero entonces todo es inversamente, es inverso la energía cinética con energía potencial, debido a que va perdiendo pues su velocidad. Sí, aquí está el máximo energía potencial, aquí es la mayor energía cinética que puede generar el objeto, y a su vez por la gravedad y la fuerza de rozamiento esta va perdiendo su velocidad, ¿sí? Hasta que llega al máximo punto, que es la máxima energía cinética, ¿sí? En estos momentos, ¿sí? Ahí va disminuyendo, como se pueden dar cuenta. Hasta que ya va a llegar a cero, que es el momento en que queda en esta posición. Conclusiones. Primero, la energía cinética y potencial son conceptos fundamentales en la física que nos ayudan a entender cómo se comportan los objetos en movimiento y en reposo. Segundo, ambas formas de energía están presentes en numerosos fenómenos naturales y procesos tecnológicos, desde el vuelo de un pájaro hasta el funcionamiento de una montaña rusa. Tercero, la energía cinética y potencial están intrínsecamente relacionadas entre sí. Cuando un objeto se mueve, su energía cinética aumenta mientras que su energía potencial disminuye y viceversa. Cuarto, la comprensión de la relación entre la energía cinética y potencial nos permite predecir y explicar una amplia gama de fenómenos físicos como la caída de un objeto, el movimiento de cuerpo en el espacio y el funcionamiento de máquinas simples y complejas. Quinto, el experimento casero realizado durante el video nos ha permitido observar directamente cómo la energía cinética se convierte en energía potencial y viceversa, demostrando así los principios fundamentales de la conservación de la energía. Sexto, al comprender y aplicar los conceptos de energía cinética y potencial, estamos equipados para analizar y resolver problemas en diversos campos, desde la ingeniería y la física hasta la biología y la geología. Séptimo, este video ha sido solo una introducción a la fascinante y vasta área de la energía cinética y potencial. Te invito a explorar más sobre estos conceptos y a experimentar con ellos en su vida diaria para profundizar su comprensión. Muchas gracias por ver este video y hasta pronto.